El interior de la mochila era un completo desastre. La lonchera llena de sus cosas favoritas era comida abierta y bocadillos esparcidos por todas partes. No solo eso, sino que el jugo que había estado en su Stanley también se había ido. ¿Tu papá también hizo esto? Sí, dejé a mi hija con un amigo y me dirigí a la oficina de mi esposo. No podía perdonarlo por arruinar la excursión que el marinero había estado esperando. Entré por las puertas de su oficina. Lo que estaba comenzando era una batalla de venganza en nombre de proteger a mi hija. Marie, una ama de casa de unos 30 años. Vivo con mi marido, Timothy, que es 3 años menor que yo, y nuestra hija marinera de 6 años. Sin embargo, Sailor no es la hija biológica de Timothy, pero tal vez sea mi hijo de un matrimonio anterior. ¿Estás listo para considerar casarte de nuevo? Sí, no puedes superar la pérdida de él, Perdí a mi marido anterior en un accidente automovilístico durante años antes de casarme con Timothy. Mi madre se preocupó por mí y el marinero me sugirió que buscara el amor otra vez, pero no pude. Ni siquiera piénsalo, en aquel entonces estaba haciendo todo lo posible para mantener nuestras vidas trabajando como administradora, tiempo parcial. Fue entonces cuando conocí a Timothy. ¿No has estado trabajando demasiado últimamente? Siempre te quedas hasta tarde. Es lo habitual. Estaré bien. No te preocupes, tomaré un poco de eso, terminemos en ese entonces. Timothy acababa de cambiar de trabajo, pero fue amable conmigo honestamente en ese momento. Estaba tratando de evitar a los hombres tanto como fuera posible, pero no podía presionar. Timothy se alejó demasiado porque me recordaba a mi exmarido. Realmente no tienes que prestarme tanta atención, ¿sabes? ¿Y por qué es eso? Bueno, pero me gustas, sorprendido, dejé escapar un sonido extraño. Básicamente confesó sus sentimientos. Para mí, pero estuve casado una vez, eso está bien para mí y tengo un hijo. Hubo una breve pausa y pensé que vi las cejas de Timothy moverse. Está bien, mi corazón vaciló. Estaba feliz, pero responder ahora me pareció demasiado irresponsable. No puedo. Él pensé que podría aceptar su confesión. Hola, debes ser marinero. Soy marinero, encantado de conocerte. El fin de semana siguiente los tres salimos y se unieron mucho más de lo que esperaba, casi como una familia real al ver esto me sentí aliviado y pude darte mi respuesta sobre tu pregunta anterior. Si todavía te gusto, sí, hablas en serio, gracias. Entonces comenzamos a salir y 6 meses después nos casamos. Estaba entusiasmado con nuestra nueva vida juntos, pero el matrimonio no siempre sale como esperaba. Planeamos que nuestra nueva vida comenzó con nosotros alquilando un lugar y mudándonos juntos. Mi hija me parecía perfectamente feliz, así que no me preocupé, pero eso fue solo al principio. Ahora que estamos casados, me gustaría que te convirtieras en una estadía madre de casa. ¿Qué provocó esto? Bueno, creo que es mejor para el marinero. Pero el marinero está comenzando la escuela primaria este año. Al escuchar esto, mostró una mirada de irritación y trabajar en la misma empresa no es ideal, considerando lo que otros podrían pensar, supongo. Me voy a la salón por un momento, cuidar a Sailor mientras estoy fuera. Seguro que lo tengo bien. Me voy luego por mamá. Luego los dejé a los dos para salir. Era la primera vez desde que me casé que estaba ansiosa por dejar a mi esposo e hija solas juntas, pero pensé que tenían una buena relación, así que me convencí de que estaría bien. Pero cuando regresé a casa después de aproximadamente 2 horas, la casa estaba inquietantemente silenciosa. Inmediatamente fui a la sala. Allí encontré a mi hija tirada en el sofá. Marinero o mamá, gracias a Dios. Aliviada, simplemente me desplomé ahí mismo. Al parecer ella acababa de estar durmiendo. ¿Dónde está tu papá? No había señales de él en ninguna parte de la casa que me dijo que fuera a casa. Me senté y salí a algún lugar. No te enojes tanto, ella estaba durmiendo y yo solo necesitaba un descanso. Sin embargo, no me perdí el cambio en mi esposo para dar un paseo. Hueles terriblemente bien. Él olía a flores dulces, casi como gel de baño. Lo que debes estar imaginando cosas. Diciendo eso rápidamente fue a nuestra habitación y cuando salió se había cambiado de ropa, probablemente para quitarse el olor. No llevábamos mucho tiempo casados, pero no pude evitar pensar lo peor. ¿Por qué te cambiaste? Sudé un poco. Tengo hambre. A partir de ese momento comencé a dudar de su fidelidad.
Él comenzó a evitarnos y me dolía ver a nuestra hija triste, parecía que ella sentía lo mismo por mí, mostrándose preocupada a pesar de su corta edad. «Mamá, ¿estás bien? ¿Qué pasa, cariño?» «Estoy bien, ¿estabas preocupada por mamá?» «Gracias». La abracé suavemente. Su sonrisa fue lo único que me trajo felicidad en este momento difícil. Fue mi único consuelo. Entonces, el día en que sentí la ira más grande que jamás había conocido llegó una noche. Nunca se casó con alguien con un hijo, ella se veía bien para su edad, por eso me junté con ella. Sus palabras me golpearon como un ladrillo, quedé congelada en el lugar. Él era frío con mi nutria, pero nunca imaginé que sería tan cruel sus quejas. Continuó: «Sí, es cierto, ¿qué debo hacer ahora?» «No, eso sería ir demasiado lejos». No sabía de qué estaba hablando, pero no podía ser bueno. Los niños también se han estado distanciando por mí últimamente. Realmente me pone de los nervios, ¿verdad? Necesito mostrarle quién era mi jefe. Me sorprendió que albergara sentimientos tan horribles hacia ella, pero aún más sentí que mi odio por él crecía. Estaba a punto de confrontarlo, pero me detuve. Fui a buscar mi teléfono inteligente para grabar la conversación. Cuando regresé al frente de la puerta de la sala, él todavía se estaba burlando de nosotros con risas. No lo perdonaré, así que grabé la conversación como evidencia. «Bueno, me voy a la cama ahora, hablaré con ustedes más tarde». En cuanto lo escuché, colgué, corrí a la cama, pasé la noche sin poder dormir, pero el problema no era solo mi marido, la presencia de mi suegra era significativa. «Marie, ¿no estás pensando en mudarnos juntos pronto?» «Lo siento, no planeo hacerlo en este momento». «Nosotros, eso no es cierto». Ella piensa que le robé a su amado hijo. Timothy parece un poco harto de su madre sobreprotectora. Ella originalmente había exigido que viviéramos juntos a cambio de que ella bendijera nuestro matrimonio, pero fue su esposo quien la detuvo. Fue entonces cuando fuimos de visita a casa de mis suegros para anunciar formalmente nuestro matrimonio. No hay necesidad de hacerlos vivir con los ancianos, ese no es el problema. «Es cariño, por favor, cállate un momento, lo importante son sus sentimientos, lo que quieres hacer, Timothy. Me gustaría que fuéramos vivir como una familia de 3 por ahora». «Entonces está decidido que Timothy lo diga y está bien, cariño, si Timothy lo dice, así pudimos casarnos y nuestra vida como una familia de 3 comenzó, pero ahora la persona esperanzada que era en ese entonces se fue y ni siquiera podría haber imaginado que esas cosas horribles sucederían aquí». «Lee esto». «¿Qué es?» Lo que mi hija me entregó cuando regresó de la escuela era un aviso para una excursión. «¿Una excursión?» «¿Eh? Qué bueno, sí. Estoy deseando que llegue». Pude ver alegría genuina en su sonrisa. Verla así me hizo sonreír a mí también. Fue entonces cuando Timothy llegó a casa. Condado terminado, ese bastante grande, por primera vez en mucho tiempo. Sentimos que teníamos una conversación agradable mientras un marinero familiar parecía satisfecho charlando y sonriendo con Timothy. Sin embargo, en este momento mi esposo estaba pensando en algo escandaloso usando la excursión de mi hija hoy. De él quería dejar que mi hija fuera a su excursión sin ningún problema, así que esta vez elegí aguantar. Entonces era el día antes de la excursión. «Ya estoy en casa, estoy cansada, volviste tarde otra vez hoy, ¿qué quejas?» «No. Realmente no, ¿o cierto? Iré a trabajar mañana por la tarde». «Está bien», lo entendí en ese momento. No cuestioné mucho sus palabras, pensando en ello, fue extraño, pero no pensé mucho en eso. Tal vez porque mi interés en se había desvanecido un poco y luego llegó el día siguiente. «Timothy, ya te vas. ¿No se suponía que comenzarías a trabajar en la tarde?» «Ah, sí, ese era el plan, pero tengo algunas cosas que hacer, así que me voy temprano». Dije que se fue apresuradamente a trabajar. Parecía un poco nervioso, pero mi atención rápidamente se centró en mi hija. «¿Tiene todo, sí? Entonces estás listo para ir a divertirte, lo haremos». Ella se fue con una sonrisa radiante. Desde el día en que se decidió iría a la excursión, lo había estado esperando últimamente. Parecía un poco deprimida, probablemente por culpa de Timothy, pero pensé que estaría bien. Qué equivocado estaba. Fueron aproximadamente 2 horas después de que se fue. Debe estar en el parque de diversiones. Ya divirtiéndome, adiviné justo cuando estaba pensando que escuché la puerta abrirse dirigiéndose a la entrada. Vi a mi hija. «Mamá, ayudarme, ¿qué pasa?»
¿Qué pasa con la excursión? No quiero ir. Sentí que esto no era un asunto menor. Está bien, senté a mi hija en el sofá para ver cómo estaba, pero ella no parecía estar herida en ninguna parte al mismo tiempo. Una nueva pregunta apareció en mi mente. ¿Cómo volviste aquí? Se suponía que iba al parque de diversiones en autobús. Desde la escuela es imposible que haya caminado todo el camino. Regresé del parque de diversiones y luego sollozó. Ella comenzó a responder lentamente. Agitado tuve que llamar a mi marido de inmediato. Hola, ¿qué es todo esto de que estás hablando? Marinero en casa no sé nada de eso. La llamada terminó unilateralmente. Lleno de ira apreté los puños. ¿Puedes decirme qué pasó? Sí. Mira en mi mochila justo. Cuando ella dijo que el interior de la mochila estaba hecho un desastre. Su almuerzo favorito empacado en una caja estaba abierto y la comida y los bocadillos esparcidos por todas partes. No solo eso, sino también el jugo que debería haber estado ahí. Su Stanley ya no estaba, también tu papá. Haz esto, sí, está bien. Dejé a mi hija con un amigo y me dirigí al trabajo de mi esposo. En el camino recibí una llamada de la escuela. ¿Es la madre de este marinero? En realidad, sí, hablando, ¿se trata de un marinero? La maestra al teléfono sonaba en pánico. Lo había olvidado por completo. En mi enojo con Timothy, pero por supuesto, era natural que estuvieran preocupados por la desaparición del marinero. ¿Sabes algo? Ella acaba de regresar a casa, entonces eso significa que la maestra parecía saber algo. La llamada terminó. El hombre que mencionó el maestro probablemente era mi esposo. Le había hecho algo terrible al marinero. Debió haber hecho lo que había planeado en la llamada esa noche. El hecho de que le hizo esto a mi hija, interrumpiendo el viaje escolar que ella había estado esperando con ansias, era imperdonable. Está bien, vamos. Cuando llegué frente a su oficina respiré hondo. Hace mucho que no estoy aquí. Sé dónde está la oficina de mi esposo. Espera, que Mario. Hola, la persona que apareció fue mi ex colega. Ella era una de las pocas amigas que tenía en ese entonces. ¿Por qué estás aquí hoy? Oh, solo porque podría ser Timothy. Bueno, sí, ustedes dos todavía se llevan bien. Bueno, me voy. Sentí un poco de dolor por mi ex colega que no conozco mi situación, pero habiendo llegado hasta aquí no había vuelta atrás. Abrí con fuerza la puerta de la oficina de mi esposo. Todos los presentes voltearon a mirarme. Entre ellos estaba mi esposo. ¿Por qué estás aquí? Se acercó a mí con prisa. ¿Qué estás haciendo? Vine aquí porque necesito hablar contigo. Esta es la oficina. Solo vete a casa. La oficina estaba alborotada con la situación inusual. Pensé que no sería malo que todos aquí supieran sus verdaderos colores. Vine a hablar sobre marinero. Eso es algo de lo que podemos hablar en casa, ¿no? Tiene que ser aquí. Deja de decir tonterías. Se descubrió todo lo que le hiciste al marinero. Entonces vino una persona desde la parte trasera de la oficina. Era el gerente con quien también solía trabajar. No, me haré responsable aquí. Es un asunto urgente, ¿cierto? Sí, respondí con confianza. Primero que nada, ¿por qué lo hiciste? Tal cosa, hacer un desastre dentro de la mochila del marinero y luego traerla a casa. Allí mismo estaban los testigos. Él hizo una mueca por un momento, pero luego se volvió desafiante. El marinero se sentía mal, así que la traje a casa. Entonces, ¿por qué estabas en el parque de diversiones? Su primera vez en el parque de diversiones desde que comencé la escuela primaria. ¿Tenía un porqué? Recibí una llamada de la maestra antes y parece que ella no estaba sola. Todos los presentes se volvieron aún más agitada. No tienes ninguna prueba. Al parecer mi marido iba a negar todo. Fue entonces cuando decidí reproducir allí mismo la grabación que había hecho esa noche. Y entonces, oye, ¿qué estás haciendo? Dudo mucho que aún puedas. Mantente activo. Tan tranquilo. Después de escuchar esto reproduje la grabación sin importar cuántas veces la escuché. El contenido eran palabras horribles como ter y lo peor se podía escuchar de los que estaban alrededor en este punto. No había escape para él, ¿es cierto? Esto es sí, solo estaba discutiendo un problema con un amigo. No es como si estuviera planeando hacerle algo a Sailor. Al escuchar esto, no pude evitar sonreír. Pero su nombre no se menciona en ninguna parte de esta conversación, ¿es así? Oh, mi esposo había caminado directo a su propia trampa. Incapaz de soportar el frío de quienes lo rodeaban, hizo un giro completo de 180 y de repente comenzó a disculparse. Todo esto fue de acuerdo con las instrucciones, solo estaba siguiendo órdenes. Instrucciones, sí, todo es culpa de mi mamá, no mía. Me sorprendió saberlo.
trabajo está suspendido y se te prohíbe entrar hasta que todo se resuelva. Pensé que era una decisión sabia. Entonces vámonos a donde venir conmigo. Lo arrastré a la fuerza fuera de la oficina. El destino era, por supuesto, la casa de sus padres. Entramos en su auto y se dirigió allí. Durante todo el viaje parecía Jones entendiendo claramente lo que estaba a punto de suceder. Aquí estamos, después de aproximadamente una hora de viaje, finalmente llegamos. Tuve que arrastrar a mi esposo reacio fuera del auto y hacia la puerta principal. Hola, fuimos recibidos. Mel, ha pasado un tiempo. ¿Por qué estás aquí? Tengo un asunto urgente que discutir. Voy a entrar con eso. Me dirigí a la sala y vi a F leyendo el periódico. Lo saludé. Para saberlo, estoy seguro, hice que Timothy se sentara a mi lado y le expliqué todo lo que había sucedido hoy. Ustedes dos lo planearon. Esperen, debe ser la fantasía de esta mujer, ¿cierto? Reproduje la grabación para un bill. Entonces, ¿de qué se trata todo esto, Timothy? Respóndeme esto. Fue una llamada con mamá. Marie y Sae no eran de su agrado, así que dijo que les diera una lección. Yo solo estaba haciendo lo que mamá me dijo. Aquí también soy una víctima. Él estaba suplicando desesperadamente a su padre, pero Mifal continuó sin tanto. Para Timothy y nuestra familia, luego dejó escapar un rugido como nunca antes había visto. ¿Cómo puedes decir que lo que ustedes dos han hecho podría dejarle un recuerdo de infancia para toda la vida a un marinero? Fue el peor tipo de acto que incluso Mimi Lil, por lo general tan desafiante, había hecho. Nada que decir a cambio. Sal de mi lugar, papá, dije. Sal, no será una segunda vez que se supone que debo hacer. Si me haces eso que me acabas de decir, si mi hija hubiera estado allí seguramente habría estado llorando. Amaré su voz. Si hubiera tenido tanta intensidad. Mamá, apúrate, Timothy, espérame. Queriendo salir de la escena lo más pronto posible, tiró de la mano de su madre, pero escapar no iba a ser tan fácil. No lo soy. Terminé de hablar contigo, ¿eh? Recibí una llamada del profesor de marinero diciendo que estabas con alguien. Había testigos. Timothy, ¿has hecho trampa? No hice tal cosa. Entonces pruébalo. Apuesto a que no puedes. Parece que no tenemos más remedio que irnos. Un divorcio probablemente nunca imaginó que yo diría tal cosa. Él es un niño man. Si así es como es, no me contendré. Como dije antes, deja mi lugar y nunca vuelvas a donde voy. Ella terminó perdiéndolo todo. Realmente una madre lamentable, y su hijo ahora comienza su verdadero infierno. Supongo que no lo molestarían después de eso. Fue más que suficiente. Muchas gracias, señor, pero estoy más preocupado por su esposa que por Timothy. Déjela para mí. Ella no puede hacer nada ahora. De todos modos, concéntrate en Timothy. Sí, en todo caso, siempre puedes contactarme. Así que salí de la casa de mis suegros y fui a recoger a mi hija. Mamá, perdón por hacerte esperar. Está bien, vámonos a casa. Luego con mi hija me dirigí a la casa de mis padres. Mi madre se sorprendió, pero después de explicarle todo, ella nos aceptó a todos. Luego me dirigí a un bufete de abogados para comenzar a solicitar el divorcio de Timothy y sus fechorías hacia el marinero. Preparé los papeles del divorcio de inmediato y me comuniqué. Timothy, me he estado preparando para el proceso de divorcio con un abogado. ¿Hablas en serio? Por supuesto que lo hablo. Además, solicitaré una pensión alimenticia, así que si no te gusta, será mejor que demuestres tu inocencia. Eso es, sí, y también estoy discutiendo con el abogado sobre lo que le hiciste a Sailor. Buena suerte con eso también. No, espera. Inmediatamente colgué el teléfono. Terminé de tratar con él. 2 semanas después, el divorcio finalizó y pude reclamar una cantidad suficiente en pensión alimenticia. La ex, mil gracias a ti. Hemos pasado un momento terrible. Eso es enteramente tu culpa, ¿no es así? ¿Qué tal si dejas de culpar a los demás? Cállate, tú y tu hija deberían irse al infierno. Te devolveré esas palabras como esperaba que ella me hubiera contactado. Mis palabras la dejaron sin palabras. Luché por contener la risa mientras colgaba y bloqueaba su número. Pasaron varios meses. ¿Cómo van las cosas allí? Marinero y yo estamos bien. Iremos a verte pronto. Es así que lo espero con ansias por lo que escuché de él. Parece que mi ex y su madre están viviendo juntos, pero todavía están peleando sobre quién tiene la culpa de una madre y un hijo tan desesperados. Bueno, estos son sus justos postres a partir de ahora.
Vamos a ser nosotros dos otra vez. Está bien mientras esté contigo. Mamá, gracias una vez más. La crianza de mi hija de ahora en adelante seremos solo mi hija y yo, de la mano, viviendo nuestras vidas juntas.